Hay una pregunta que resuena en el alma de todo creyente que busca la profundidad de la fe. ¿Por qué, incluso después de tantos años de dedicación y esfuerzo, la batalla parece no cesar nunca? ¿Por qué la alegría se desvanece en desesperación y la paz es constantemente sustituida por una angustia inexplicable? A muchos de nosotros se nos enseñó a luchar contra el pecado y la carne, pero las Escrituras nos invitan a mirar más allá de lo visible, revelando que la mayor parte del sufrimiento y el estancamiento en nuestra vida no es meramente emocional o psicológico, sino el resultado de un ataque espiritual preciso y dirigido. Vivimos bajo la ilusión de que el enemigo ataca de forma genérica, pero la verdad es que opera con una jerarquía de fuerzas específicas, entidades con agendas definidas para paralizar, confundir y esclavizar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué asistes a la iglesia, pero te sientes eternamente adormecido, en un coma espiritual silencioso que impide el despertar real? Esa es la táctica sutil del espíritu del letargo, que te arrulla para que aceptes la mediocridad como destino. ¿Y qué decir de la confusión que inunda nuestra cultura, donde los valores se invierten y la verdad se distorsiona hasta que al mal se le llama bien? Esa es la obra del espíritu perverso, que actúa no solo en individuos, sino en la mente de naciones enteras. O quizás sientes que tus oraciones no ascienden, que tu voz está amordazada y tus oídos espirituales bloqueados para la palabra de Dios. Esta parálisis doble es la firma del espíritu mudo y sordo, cortando tanto tu fuente de suministro como tu arma de defensa. Esta es una convocatoria urgente para despertar. Es hora de desenmascarar las fuerzas que te mantienen bajo el yugo del miedo, la culpa y la esclavitud. Vamos a confrontar la raíz de los celos destructivos, de la discordia que destruye la unidad y de la enfermedad crónica que intenta desgastar tu esperanza. Aunque estos espíritus son reales y sus tácticas, antiguas, no tienen la última palabra. La jornada que se inicia ahora no trata sobre el miedo, sino sobre la autoridad inquebrantable que fue conquistada en la cruz. El espíritu original que habita en ti es mayor que el que está en el mundo. Prepárate para reconocer al enemigo y caminar en la victoria que ya te pertenece. La inmersión en la realidad de la guerra espiritual nos obliga a reconocer que el enemigo no es solo un depredador, sino un estratega meticuloso. Si el espíritu de letargo nos arrulla en un sueño de mediocridad y el espíritu mudo y sordo corta nuestra comunicación con el alto, existen otras fuerzas que atacan directamente nuestra identidad y nuestra libertad, transformando al creyente en un prisionero que carga las llaves de su propia celda. Hablamos ahora del espíritu de esclavitud, una entidad que se alimenta de la culpa no resuelta y del miedo al juicio. Muchos de nosotros, incluso después de la conversión y el bautismo, vivimos bajo el yugo de un legalismo tóxico, convencidos de que el amor de Dios es condicional a nuestro desempeño impecable. El espíritu de esclavitud utiliza los fallos del pasado como grilletes invisibles, susurrando que nunca serás lo suficientemente bueno, que el perdón de Cristo es real para todos, menos para ti. Es el espíritu que nos hace olvidar la promesa de Romanos 8:15, que declara inequívocamente, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La esclavitud es la negación práctica de la adopción. Es vivir como huérfano, aun teniendo un padre que pagó el precio total por tu libertad. Íntimamente ligado a esta cadena de culpa está el espíritu de miedo. Este no es el miedo natural e instintivo, sino una fuerza paralizante que roba destinos. El miedo espiritual es la herramienta que nos convence de que el confort de la inacción es más seguro que el riesgo de la obediencia. Nos impide dar el paso de fe, asumir el llamado que Dios nos dio, testificar, orar en voz alta, o perdonar lo imperdonable. El espíritu de miedo distorsiona la visión del futuro, llenándolo con escenarios de fracaso y humillación, convenciéndonos de que la fe es imprudencia. Es por eso que la Escritura nos recuerda en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de mente sana. El poder es la autoridad para actuar, el amor es la motivación para avanzar, y la mente sana o moderación es la claridad para discernir la verdad en medio del pánico. El miedo es, en esencia, la ausencia de confianza en la soberanía de Dios. Donde hay miedo, hay un ídolo siendo servido, el ídolo de la seguridad humana. Pero la guerra se intensifica en el campo de la mente y de la doctrina. El enemigo sabe que, si no puede mantenernos en cautiverio emocional, intentará confundirnos doctrinalmente. Entran en escena el espíritu mentiroso y el espíritu engañador. El espíritu mentiroso es el padre de la mentira, Juan 8:44, cuya función primordial es atacar la naturaleza de Dios y la identidad de Cristo. Cuestiona la bondad de Dios en momentos de dolor, siembra la duda sobre la integridad de las Escrituras e intenta convencernos de que la verdad absoluta no existe. Opera entre líneas, transformando la palabra en un libro de mitos, vaciándola de su poder transformador. Por su parte,
El espíritu engañador es más sutil, actuando principalmente en la aplicación de la verdad. Se infiltra en púlpitos y corazones, transformando la gracia redentora en permiso para pecar, un salvoconducto para el libertinaje. Perversa la libertad cristiana, haciendo que la ligereza del yugo de Cristo se convierta en un peso insoportable del legalismo farisaico. El engaño nos hace creer que estamos creciendo espiritualmente cuando, en realidad, solo estamos cambiando la esclavitud del pecado por la esclavitud de la performance religiosa. Transforma la fe en obra y la obra en vanagloria. Es el espíritu que hace que el creyente se sienta justificado en su arrogancia, juzgando al prójimo con la vara que ni él mismo puede alcanzar. La verdad es que estos espíritus operan en conjunto, creando un sistema de opresión completo. El espíritu mentiroso lanza la duda, el espíritu engañador distorsiona la respuesta, el espíritu de esclavitud utiliza el fallo resultante para imponer la culpa, y el espíritu de miedo garantiza que permanezcas paralizado, aceptando esta prisión como tu realidad. Sin embargo, la liberación comienza con el reconocimiento de la autoridad que se nos ha dado. La confrontación con el espíritu mentiroso y engañador exige que nuestra mente sea renovada por la palabra, que cada pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo, conforme nos enseña Pablo. La armadura de la luz no es solo defensiva, es ofensiva. La espada del espíritu es la palabra de Dios, y es la única arma capaz de cortar las cadenas de la esclavitud y disipar las nieblas del miedo. Recuerda, el espíritu original que habita en ti, el Espíritu Santo, es el espíritu de la verdad, que nos guía a toda verdad. Es el espíritu de poder, que destruye el miedo. Es el espíritu de adopción, que anula la esclavitud. La victoria sobre estos espíritus no es una lucha por conquistar algo nuevo, sino un despertar a la realidad de lo que ya fue conquistado en la cruz. Cristo desarmó a los principados y potestades y los expuso públicamente al ridículo, triunfando sobre ellos. Colosenses 2:15. Tu parte es levantarte, vestir esa autoridad y declarar que el engaño, la esclavitud y el miedo no tienen más dominio sobre tu alma. La verdad de Dios es tu escudo. La guerra espiritual no se limita solo al campo de la mente y la doctrina, se manifiesta de forma destructiva en el tejido social de la fe. El enemigo, sabiendo que un ejército dividido jamás prevalecerá, recurre a fuerzas especializadas en desmantelar la unidad, el espíritu de celos / envidia y el espíritu de la discordia. Los celos y la envidia son venenos sutiles que transforman la comparación en furia silenciosa. Nos hacen desviar la mirada de nuestra propia jornada y fijarla en las bendiciones o el progreso del prójimo. Los celos son el dolor por la pérdida de algo que se teme perder, la envidia es el dolor por el bien que el otro posee. Estos espíritus nos convencen de que el éxito ajeno es una amenaza para nuestro propio valor, generando una competición malsana donde debería haber celebración y cooperación. Donde estos espíritus operan, la caridad se enfría y el corazón se convierte en un campo minado de resentimiento. Santiago 3:16 nos advierte, pues donde hay envidia y ambición egoísta, ahí hay confusión y toda clase de cosas malas. La discordia es la manifestación externa de ese veneno interno. Es el espíritu que siembra el caos, que distorsiona palabras, que transforma malentendidos en rupturas definitivas. La discordia no busca la verdad, busca la separación. Se alimenta de cotilleos, de juicios precipitados y de la incapacidad de perdonar. Es el espíritu que se infiltra en hogares, iglesias y comunidades, garantizando que la paz, que es un atributo de Dios, sea sustituida por un clima constante de tensión y desconfianza. Nuestra respuesta contra estos ataques a la unidad debe ser el ejercicio radical del amor ágape y de la humildad, vistiéndonos de la mansedumbre de Cristo para desarmar la contienda antes de que se instaure. Sin embargo, la batalla se profundiza, alcanzando el meollo de nuestra esperanza y vitalidad. El espíritu de angustia y el espíritu de enfermedad trabajan en conjunto para desgastar al creyente hasta el punto de la extenuación espiritual y física. El espíritu de angustia no es solo tristeza, es un peso opresor, un vestido de desesperación que sofoca la alegría y paraliza la voluntad. Nos hace sentir que la carga de la vida es demasiado grande para ser soportada, robando nuestra capacidad de ver la mano de Dios en medio de la prueba. Es el espíritu que nos acusa de estar solos y abandonados, incluso cuando estamos rodeados por la comunión. Pero el Señor nos ofrece un trueque divino, conforme a Isaías 61:3, dándonos vestidos de alabanza en lugar de espíritu angustiado. El espíritu de enfermedad, a su vez, ataca el templo del Espíritu Santo, buscando minar nuestra fe a través del sufrimiento crónico o de enfermedades que roban nuestra energía y foco. Aunque no toda enfermedad sea de origen demoníaco, hay fuerzas espirituales que buscan mantener el cuerpo en cautiverio para desviar nuestra atención de la misión y de la adoración. El objetivo es simple:
Si el cuerpo está débil y la mente está sobrecargada por el dolor, el alma se vuelve vulnerable a la desesperación. La curación y la liberación del espíritu de enfermedad se reclaman por la autoridad del nombre de Jesús, que llevó sobre sí nuestras penas y enfermedades. Avanzando hacia las raíces de la infidelidad espiritual, encontramos el espíritu de prostitución y el espíritu de adivinación. El espíritu de prostitución es más que la lujuria física, es la idolatría del cuerpo y la ruptura de la alianza. Nos seduce a buscar satisfacción e identidad fuera de los límites establecidos por Dios, transformando la libertad sexual en esclavitud emocional y espiritual. En un sentido más amplio, es el espíritu que lleva a la Iglesia a prostituirse con los valores del mundo, cambiando la pureza de la devoción por aceptación cultural. Somos llamados a huir de la prostitución, pues nuestro cuerpo es santuario. El espíritu de adivinación es la búsqueda de conocimiento, poder o dirección fuera de la revelación del Espíritu Santo y de la palabra. Nos tienta a consultar fuentes ocultas, a confiar en presagios o a buscar atajos espirituales que desvían de la dependencia exclusiva de Dios. La adivinación es, en esencia, un intento de manipular el futuro o de obtener control sin someterse a la soberanía divina. Abre puertas para el engaño y para la servidumbre a espíritus familiares. La verdad es que el Espíritu Santo es nuestro guía y consejero, y no necesitamos de ninguna otra fuente de sabiduría. Finalmente, todos estos espíritus convergen hacia la manifestación suprema de la oposición, el espíritu del anticristo. Este espíritu es la negación fundamental de la divinidad de Jesucristo y de su obra redentora. Opera en todos los sistemas que intentan sustituir la verdad de Cristo por ideologías humanas, por falsos mesías o por una religión sin el poder de la cruz. Es la síntesis del engaño, la mentira y la rebelión. Con todo, es aquí donde nuestra autoridad se vuelve inquebrantable. El apóstol Juan nos recuerda que aquel que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo, 1 Juan 4:4. El Espíritu original que habita en nosotros, el Espíritu Santo, es la garantía de nuestra victoria. Es el Espíritu de la verdad que desenmascara el engaño, el Espíritu de poder que destruye la enfermedad y el Espíritu de amor que anula los celos y la discordia. La victoria sobre el reino de las tinieblas no es una lucha por alcanzar algo nuevo, sino un despertar a la realidad de lo que ya fue consumado. En la cruz, Cristo no solo nos perdonó, Él desarmó a los principados y a las potestades, exponiéndolos públicamente al ridículo y triunfando sobre ellos. Colosenses 2:15. Esta humillación pública de las fuerzas del mal es la base de nuestra autoridad. No necesitamos implorar por liberación, necesitamos ejercerla. Nuestra postura no es de víctima, sino de heredero. Al reconocer la agenda específica de cada espíritu original, somos capacitados para nombrar al enemigo y usar la palabra como la espada que corta las cadenas. El miedo, la angustia, el engaño y la división no tienen más dominio sobre el alma que se viste de la armadura de la luz. Levántate, pues la autoridad que te fue concedida es la misma que resucitó a Cristo de entre los muertos. La confrontación del alma ya fue vencida, y tu parte es solo caminar en la plenitud de esa victoria. La jornada de reconocimiento de estos 16 espíritus originales no ha sido un ejercicio de miedo, sino un mapa detallado para la libertad. Llegamos al clímax de la revelación. La autoridad que se nos ha dado no es teórica, es funcional, inmediata y absoluta. El conocimiento de la agenda del enemigo sirve solo para dirigir el golpe final de la espada del espíritu. No somos más ignorantes en cuanto a sus designios. A partir de este momento, el letargo ya no es una excusa, sino un espíritu a ser expulsado por el fuego de la vigilancia. El espíritu del letargo, que intentó mantenernos en un coma espiritual, es confrontado ahora por la llama inextinguible del Espíritu de Dios, que nos despierta para la urgencia del reino. Nuestra fe no es una manta, sino una armadura. El espíritu perverso, que invirtió los valores e intentó convencernos de que lo amargo es dulce y la oscuridad es luz, es desenmascarado por la inerrancia de la palabra. La verdad de Cristo es el patrón inmutable que destruye toda distorsión ideológica y cultural. No nos inclinaremos más ante el relativismo que busca anular el juicio divino. El espíritu mudo y sordo, que amordazó nuestra voz profética y selló nuestros oídos para la instrucción, es silenciado por la declaración de que somos profetas y sacerdotes, con acceso directo al trono de la gracia. Nuestros oídos están abiertos a la voz del pastor, y nuestra boca es un instrumento de testimonio e intercesión poderosa. La esclavitud y el miedo son los pilares centrales de la opresión. El espíritu de esclavitud, que nos mantuvo bajo el yugo de la culpa y la condenación, es roto por el espíritu de adopción, que clama en nosotros, Abba, Padre. Ya no somos siervos, sino hijos y herederos. El espíritu de miedo, que nos paralizó con la ilusión de seguridad en el confort, es expulsado por el amor perfecto,
que echa fuera todo temor. Recibimos no el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de equilibrio. El engaño y la mentira, que se infiltraron en púlpitos y corazones, son barridos por la luz del espíritu de la verdad. Toda doctrina de demonios, todo legalismo opresor y toda permisividad que transforma la gracia en libertinaje son identificados y rechazados. El espíritu mentiroso y el espíritu engañador no tienen más asiento en nuestra mente, pues la mente de Cristo es nuestra porción. La unidad de la Iglesia y de la familia, atacada por los celos, la envidia y la discordia, es restaurada por la paz que excede todo entendimiento. El espíritu de la discordia es atado, y el espíritu de celos es sustituido por la celebración del éxito ajeno. Somos un cuerpo, y la herida de uno es la herida de todos. No permitiremos que la comparación destructiva robe la alegría de nuestro llamado individual. La angustia y la enfermedad, que buscaron vestirnos con el peso de la desesperación y desgastar nuestra esperanza a través del sufrimiento crónico, son confrontadas por la alegría del Señor, que es nuestra fuerza, y por la sanidad que fluyó del Calvario. El espíritu de angustia es sustituido por el óleo de alegría, y el espíritu de enfermedad es expulsado por la salud divina que nos fue garantizada por las llagas de Jesús. Y en cuanto a los espíritus que atacan la pureza y la devoción, el espíritu de prostitución, en todas sus formas física, emocional y espiritual, es rechazado. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, y nuestra alianza es con el Esposo. No buscaremos satisfacción fuera de la fuente. El espíritu de adivinación, que nos sedujo a buscar poder y dirección en fuentes ocultas, es desarmado, pues el Espíritu Santo es nuestro único guía y consejero. Nuestra dependencia es exclusivamente de la soberanía de Dios. Finalmente, el espíritu del anticristo, la síntesis de toda rebelión y negación de la divinidad de Cristo, es declarado vencido. Él no tiene poder sobre aquellos que confiesan que Jesucristo vino en carne y que Él es el Señor de todo. El espíritu original que habita en nosotros, el Espíritu Santo, es la garantía inquebrantable de que somos más que vencedores. La autoridad no es un sentimiento, es un hecho legal y espiritual. Fue establecida en la cruz, donde Cristo despojó a los principados y potestades. Por lo tanto, nuestra conclusión no es un punto final de reflexión, sino un punto de partida para la acción. Declaración final de autoridad en este momento. Ante la revelación de la palabra, vestimos la armadura de la luz. Declaramos que todo yugo de los 16 espíritus originales está roto en el nombre de Jesucristo. Por el poder del Espíritu Santo, yo me levanto contra el espíritu de letargo y declaro, despierto. Yo me levanto contra el espíritu perverso y declaro, la verdad prevalece. Yo me levanto contra el espíritu mudo y sordo y declaro, mi voz profética es liberada y mis oídos están abiertos. Yo me levanto contra el espíritu de esclavitud y declaro, soy libre, soy hijo, soy heredero. Yo me levanto contra el espíritu de miedo y declaro, recibí el espíritu de poder, amor y equilibrio. Yo me levanto contra el espíritu mentiroso y engañador y declaro, la mente de Cristo es mi mente. Yo me levanto contra el espíritu de celos, envidia y discordia y declaro, paz y unidad reinan en mi vida y en mi casa. Yo me levanto contra el espíritu de angustia y declaro, la alegría del Señor es mi fuerza. Yo me levanto contra el espíritu de enfermedad y declaro, por la cruz, fui sanado. Yo me levanto contra el espíritu de prostitución y adivinación y declaro, mi cuerpo es templo, y mi dependencia es exclusiva de Dios. Yo me levanto contra el espíritu del anticristo y declaro, Jesucristo es el Señor. La victoria sobre el reino de las tinieblas no es una promesa futura, es una realidad presente. El espíritu original que se nos ha dado es el sello de nuestra redención y la fuente de toda autoridad. No hay más espacio para la opresión. No hay más lugar para la confusión. La confrontación del alma fue vencida en la cruz, y nuestro papel es solo caminar en la plenitud de esa autoridad. Levántate, pues el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en ti. La guerra espiritual no es para sobrevivir, sino para reinar. El espíritu original en ti es mayor, y tu destino es la gloria. La liberación está consumada. Activa tu libertad, dale a me gusta al video y suscríbete para no volver al yugo del miedo.